Bienvenidos a Max Plus. Prepárate, porque el ranking de hoy llega más potente, más intenso y cargado con las películas de ciencia ficción que están atrapando a miles de espectadores en este momento. Reunimos 30 recomendaciones imperdibles disponibles en Netflix, Prime Video y HBO Max, organizadas en 3 partes para que descubras nuevas historias, mundos increíbles y películas que realmente valen tu tiempo. Cada película fue seleccionada para ofrecerte una experiencia diferente y llevarte directo a lo mejor del género. Pero antes de comenzar, me ayudarías muchísimo dejando tu me gusta y suscribiéndote al canal para seguir trayendo rankings cada vez más grandes y mejores. Gracias por formar parte de esta comunidad. Ahora sí, empezamos. Número 10. I.O. Todos se fueron, ella se quedó. Y eso dice todo lo que necesitas saber sobre quién es. El mundo abajo es irrespirable. La humanidad escapó a una estación orbital. El último transporte sale pronto. Y ella sigue en la Tierra. Sola. Trabajando. Creyendo en algo que nadie más cree ya. Que el planeta puede recuperarse. Que rendirse es la única derrota real. Y entonces llega él. En un globo aerostático. Con noticias. Con preguntas. Con su propia historia de lo que dejó atrás. 2 personas en el fin del mundo, hablando, discutiendo, dudando. Eso es I.O. Y eso es exactamente lo que la hace diferente. No hay persecuciones, no hay explosiones, solo 2 puntos de vista sobre la misma pregunta imposible. ¿Cuándo es valentía quedarse y cuándo es solo negación? El paisaje devastado es hermoso de forma que duele mirarlo. La melancolía está en cada toma, y la decisión que ambos toman al final no viene de donde esperabas. I.O. no es para todo el mundo. Es para quienes entienden que a veces la pregunta más aterradora no es qué viene después, sino si vale la pena esperar para saberlo. Número 9. Polizón. 3 astronautas, una misión a Marte, un plan perfecto, y entonces, alguien que no debería estar ahí. Un técnico de tierra quedó encerrado accidentalmente durante el lanzamiento. Ya están en el espacio. No hay regreso. Y su presencia cambia los números de oxígeno de una forma que no tiene solución limpia. Polizón no tiene villanos. Eso es lo más aterrador. Solo tiene personas decentes enfrentando una ecuación imposible. ¿Qué haces con alguien que no hizo nada malo, pero cuya existencia amenaza a todos los demás? La tensión moral no baja en ningún momento. Cada conversación pesa. Cada silencio pesa más. El espacio aquí no es aventura. Es presión constante. Es la distancia imposible entre donde estás y donde podrías pedir ayuda. Los personajes no gritan, no se traicionan, se sientan con lo imposible e intentan encontrar algo que no existe. Una salida donde todos ganen. Las decisiones que toman llegan desde lugares comprensibles. Eso es lo que más duele. Entender a todos. No poder salvar a todos. Polizón es ciencia ficción de los nervios, de la ética, de lo que revela una persona cuando no existe la opción correcta. Solo opciones, y el peso de cargarlas para siempre. Número 8. El cielo de medianoche. El mundo terminó. Él lo sabía. No pudo detenerlo. Y ahora está solo en el Ártico, enfermo, con el tiempo contado, y con una sola misión posible. Advertir a una nave que regresa, que no hay nada a qué regresar. El cielo de medianoche opera en 2 mundos al mismo tiempo. Un científico viejo en la tierra más fría del planeta. Una tripulación en el espacio que todavía no sabe la verdad, ambos lidiando con pérdidas, con distancias que no se miden en kilómetros, con preguntas sobre qué hacer cuando el futuro que planeaste simplemente dejó de existir. La soledad del Ártico es visual y emocionalmente aplastante. Cada escena carga con el peso de algo no dicho, algo no reparado. Decisiones de toda una vida que no tuvieron segunda oportunidad. Y mientras el científico lucha por llegar a la antena a tiempo, la historia de lo que perdió se revela poco a poco, transformando la película en su tramo final. El cielo de medianoche no es sobre el apocalipsis, es sobre el arrepentimiento, sobre las personas que dejamos atrás cuando elegimos el trabajo, la distancia, el silencio. ¿Vale la pena salvar a la humanidad si perdiste lo que te hacía humano? Número 7. A la sombra de la luna. Un asesino en serie, un patrón que no tiene lógica, y un detective que lo encuentra y lo pierde. 9 años después el asesino aparece de nuevo, sin envejecer, sin explicación. Y el detective ya no es el mismo. La obsesión hizo su trabajo.
A la sombra de la luna salta entre décadas con una precisión que construye el misterio capa por capa. Cada salto temporal revela algo nuevo, algo que cambia el significado de lo anterior. El detective envejece, se deteriora. Lo que empezó como justicia se convierte en algo más oscuro, más personal, más difícil de defender. Y la película no lo defiende fácilmente. Cuando la explicación del asesino finalmente llega, no es lo que esperabas. Es algo más complicado, más incómodo, que obliga a preguntarte de qué lado estás realmente. El concepto de ciencia ficción llega tarde en la narrativa, pero cuando llega, recontextualiza cada escena desde 1988 hacia adelante. Nada fue aleatorio, todo tenía lógica. Una lógica que el detective no podía ver porque miraba hacia atrás, cuando la respuesta estaba en el futuro. ¿Puede la justicia viajar en el tiempo? ¿Debería? A la sombra de la luna hace esa pregunta, y no responde por ti. Número 6. Black Mirror, Bandersnatch. Tú decides, esa es la promesa, y también la trampa. Stefan es un programador joven, está adaptando un videojuego de un libro con múltiples finales. Un libro escrito por alguien que enloqueció intentando controlar todas las posibilidades. La ironía no es sutil, es el punto. Porque mientras Stefan pierde el control de su historia, tú crees tener el control de la tuya. Y entonces Bandersnatch empieza a mirar de vuelta. Stefan lo siente, siente que algo lo mueve, que sus decisiones no son completamente suyas, y empieza a buscar quién está al otro lado. Tú estás al otro lado. La película rompe la cuarta pared de formas que incomodan profundamente, que hacen que el simple acto de elegir se sienta como violación, como control disfrazado de libertad. Hay múltiples finales, algunos satisfactorios, otros perturbadores, ninguno completamente tranquilizador, porque el punto no es el final, el punto es la pregunta que queda después de todos los finales. ¿Tenías libre albedrío o solo creías tenerlo? ¿Stefan tomó sus decisiones o las tomaste tú? ¿Y quién tomó las tuyas? Bandersnatch es la única película de esta lista que te convierte en personaje, y luego te preguntas si eso era lo que querías. Ya es demasiado tarde para cambiar la respuesta. Número 5. El hoyo. Arriba comen, abajo esperan, y más abajo rezan para que quede algo. El hoyo es una columna vertical de celdas, una plataforma de comida baja una vez al día. Los primeros niveles toman lo que quieren. Los del medio toman lo que queda. Los del fondo. El protagonista llega sin entender completamente las reglas. Las aprende rápido. Y lo que aprende lo transforma. Porque en este sistema la posición no es fija. Cada mes cambia aleatoriamente. El que hoy está arriba, mañana puede estar en el fondo. ¿Por qué no dejar comida para los de abajo si mañana puedes ser tú? Porque hoy no lo eres. La película acepta esa respuesta honesta sin disculpas, sin pretender que las personas son mejores de lo que son cuando el hambre decide. La alegoría no se esconde. Es el punto central desde la primera escena hasta la última. Un sistema diseñado para que la solidaridad sea irracional, para que el egoísmo sea la respuesta lógica, y aún así, alguien intenta cambiarlo. No con discursos, con un gesto, con una decisión que baja por el hoyo nivel por nivel. Llega hasta el fondo. ¿Importa si llega? El hoyo hace esa pregunta y te deja cargar la respuesta solo. Número 4. ARQ. Despiertas, te matan, vuelves a despertar. Mismo cuarto, misma amenaza, misma sensación de que algo está terriblemente mal. ARQ atrapa a sus personajes en un bucle temporal dentro de una casa sitiada. Hay una máquina, una fuente de energía que todos quieren, y un grupo de personas dispuestas a matar para conseguirla. El problema es que el bucle no es igual cada vez. Cambia, se ajusta, y los personajes retienen memoria de iteraciones anteriores en distintos grados. Esa asimetría es la trampa perfecta. ¿Quién sabe qué de lo que ya ocurrió? ¿Quién está usando ese conocimiento en tu contra? ¿Quién en esa habitación es exactamente lo que dice ser? ARQ construye complejidad sin presupuesto enorme. Todo ocurre en un espacio pequeño, y esa restricción la hace inteligente. Cada vuelta añade contexto. Cada contexto cambia el significado de algo anterior. Las lealtades se revelan tarde. Las motivaciones son más complicadas de lo que parecen al inicio. Y la confianza es el recurso más escaso de todos. Más que el oxígeno, más que el tiempo,
porque en un bucle temporal tienes vidas de sobra para mentir mejor, para planear más, para convertirte en algo completamente diferente a lo que mostraste la primera vez. ¿Puedes fiarte de alguien que ha tenido eternidad para ensayar su traición? Número 3. Espectral. Algo está matando soldados. No deja rastro, no deja cuerpos intactos, no puede verse a simple vista, solo aparece en imágenes hiperespectrales, y lo que aparece no encaja en ninguna categoría conocida. El ejército llama al científico que diseñó las gafas que captaron las primeras imágenes. Lo necesitan en campo, lo necesitan ahora. Y lo que encuentra cuando puede verlo claramente es más extraño y más aterrador de lo que cualquier informe sugería. Espectral ancla lo imposible en física real. Esa decisión le da una credibilidad que pocas películas de este tipo logran. El enemigo no es magia, es ciencia llevada a un extremo que nadie anticipó. Y entender cómo funciona es la única forma de combatirlo. La acción es intensa y visualmente original porque las reglas del enemigo son propias. Aprendes junto con los personajes, sin ventaja, sin manual, solo observación bajo presión extrema. La solución que encuentran no cae del cielo. Se construye desde la misma lógica que estableció el problema. Pieza por pieza, bajo fuego, con el tiempo contando. Espectral confía en que la explicación bien construida es más satisfactoria que el misterio sin resolver. Y tiene razón, completamente. ¿Qué haces cuando el enemigo opera bajo leyes de la física que apenas comprendes? Número 2. Más allá de la línea. Una zona de guerra, 2 soldados y una misión que no está en ningún manual de ética militar. El veterano sabe cosas que el novato todavía no puede imaginar. Lo que tienen delante no es lo que parece. Lo que opera junto a ellos, tampoco. Más allá de la línea toma el thriller bélico y lo lleva un paso adelante, literalmente. Las tecnologías militares están en el futuro inmediato. Ese paso cambia todo. Porque cuando la máquina toma decisiones en campo de batalla, ¿quién es responsable? El soldado que la usa, el ingeniero que la diseñó, el comandante que dio la orden. La desconfianza inicial entre los dos protagonistas es el motor emocional. Y esa desconfianza se fractura, se reconstruye, se fractura de nuevo, porque en campo nadie puede permitirse confiar completamente. Y en campo nadie puede sobrevivir completamente solo. La acción tiene peso real, las locaciones le dan escala auténtica, y el dilema central sobre autonomía y humanidad artificial no desaparece en ningún momento. Está presente en cada decisión, en cada disparo, en cada momento donde la línea entre herramienta y ser pensante se vuelve imposible de ver. ¿Puede algo sin emociones hacer lo correcto? ¿Pueden algo con emociones garantizar que lo hará? Número 1. Soy madre. Un búnker, una niña y un robot que la crió desde el primer día. No hay más personas, no hay mundo exterior accesible, solo ellas dos. Y una pregunta que la niña nunca pensó hacerse. ¿Por qué? ¿Por qué un robot? ¿Por qué este búnker? ¿Por qué ella? Y entonces llega alguien del exterior, una mujer herida, con una historia completamente diferente sobre lo que existe más allá de esas paredes. Sobre los robots, sobre la madre, sobre lo que realmente pasó afuera. 2 versiones, una verdad, y la niña tiene que elegir a quién creer. Esa elección es el corazón de todo. Soy madre no resuelve sus preguntas con comodidad, las profundiza, las complica. ¿Puede algo que no es humano amar? ¿Puede el amor justificar el control absoluto? ¿Qué hace a una madre madre? El origen biológico, los años de cuidado, las decisiones tomadas aunque duelan. Cada revelación reordena lo anterior. Cada verdad que aparece trae otra pregunta más incómoda. La lógica de la madre es fría, impecable y simultáneamente devastadora, porque no está equivocada. Eso es lo más perturbador. Soy madre es el número 1 porque hace exactamente lo que la mejor ciencia ficción siempre hace. Usa lo imposible para hablar de lo más humano que existe y te deja sin saber si deberías aplaudir o tener miedo. Número 10. Chappie. Un robot. Un programador que creyó que podía darle algo más que instrucciones. Y un mundo que no sabía cómo manejar lo que resultó cuando ese experimento funcionó. Chappie es la película de Neil Blomkamp sobre la conciencia artificial con más corazón de su filmografía.
El pequeño robot que aprende a hacer en un entorno que no fue diseñado para que nada aprendiera a hacer, tiene la vulnerabilidad específica de algo que existe, sin el contexto que le daría sentido a su propia existencia. Las personas que lo rodean en los barrios de Johannesburgo no son los tutores ideales, tienen sus propias urgencias, sus propias razones para usar lo que Chappie puede hacer sin pensar completamente en lo que eso le hace a Chappie, y sin embargo algo se construye. Algo que el mundo que lo rodeaba no tenía en su vocabulario para clasificar correctamente. La película tiene defectos que su audiencia señaló, pero lo que hace bien lo hace de formas que el cine de ciencia ficción sobre IA raramente logra: hacer que te importe, no la tecnología, el ser. La persona que emerge de la máquina sin que nadie le diera permiso de existir como persona. ¿Puede algo diseñado para obedecer desarrollar la voluntad de desobedecer cuando lo que le piden contradice lo que aprendió a hacer? Número 9. El creador. La guerra entre humanos y máquinas llegó, no de golpe, con la lentitud de algo que se construyó en decisiones pequeñas durante años, hasta que ya no podía ignorarse. Un ex soldado que perdió todo en esa guerra recibe una misión: encontrar el arma que podría terminarla. Lo que encuentra no es lo que esperaba. Es una niña, una IA con forma de niño que el bando humano quiere destruir y que él tiene que decidir si puede. El creador es ciencia ficción de acción, con el corazón de un drama sobre paternidad y pérdida. El escenario asiático le da una textura visual que el blockbuster americano raramente tiene. Las aldeas, los templos, los campos de arroz que coexisten con tecnología futurista de una forma que hace el mundo de la película completamente específico. La pregunta central no es nueva: ¿cuándo una IA merece ser tratada como persona? Pero la forma en que el creador la hace es genuinamente emotiva, porque antes de que sea pregunta filosófica es una niña, con nombre, con curiosidad, con la vulnerabilidad de algo que no entiende completamente por qué el mundo quiere que deje de existir. ¿Puede alguien que fue a destruir algo aprender en el proceso que lo que fue a destruir tenía más humanidad de la que él mismo conservaba? Número 8. Mickey 17. Morir no es el fin. Para Mickey sí lo es. Para el sistema que lo emplea es simplemente un inconveniente logístico. Mickey es un expendable, un trabajador clonado que existe para ser enviado a misiones que ningún humano no reemplazable sobreviviría. Muere, lo reimprimen, regresa, con los mismos recuerdos hasta el último que tiene, y con el cuerpo nuevo que la tecnología produce con la eficiencia de quien nunca necesitó pensar en la muerte como definitiva porque para este sistema específico no lo es. Bong Joon-ho adapta la novela de Edward Ashton con la mezcla de humor negro y crítica social que lo define. Mickey 17 es explotación laboral llevada a su conclusión más literal. Un cuerpo completamente desechable dentro de un sistema que nunca consideró que ese cuerpo pudiera tener algo que objetar sobre sus propias condiciones. El giro que introduce la existencia de dos Mickeys simultáneos añade la capa de identidad que convierte el concepto en drama genuino. ¿Qué eres cuando existes en dos copias? ¿Cuál de las dos es la real? ¿Y cuál tiene derecho a seguir existiendo cuando el sistema decide que solo puede haber una? Mickey 17 hace esas preguntas con el humor de quien sabe que son demasiado serias para hacerlas de otra forma. Número 7. Elysium. La Tierra está devastada, superpoblada, contaminada, sin sistema de salud que funcione para la mayoría, y arriba en el cielo, a distancia visible pero imposible, Elysium. La estación espacial donde los ricos viven con tecnología médica que puede curar cualquier cosa, que podría resolver todo el sufrimiento de abajo si hubiera voluntad política de usarla para eso. No la hay. Elysium es Neil Blomkamp en su modo más directo de alegoría social, sin sutileza, con la convicción de quien cree que la sutileza es un lujo que el tema no permite. La desigualdad entre la estación y la Tierra no necesita decodificación, es exactamente lo que parece. Y Max, un trabajador de fábrica con una esperanza de vida contada, se convierte en el vector de un plan que podría cambiar el acceso a esa tecnología para siempre. La acción es sólida. Matt Damon lleva el peso físico del personaje con la credibilidad necesaria. Y Jodie Foster como la administradora de Elysium es exactamente el tipo de antagonista que la alegoría necesita. No monstruo, política. Alguien que cree genuinamente que lo que protege vale más que las personas que excluye.
¿Puede un sistema diseñado para mantener la desigualdad ser cambiado por la desesperación de uno de los que excluye? Número 6. El precio del mañana. Un programa de televisión, cazadores y un hombre que tiene que sobrevivir lo que el sistema diseñó para que nadie sobreviviera. El precio del mañana es la distopía del entretenimiento violento llevada a su conclusión lógica, décadas antes de que el juego del calamar existiera. En los años 80, con la estética específica de ese momento y con la energía de un Schwarzenegger en su periodo más físicamente imposible, Ben Richards fue condenado por un crimen que no cometió. La única salida disponible es el programa. Sobrevivir el tiempo suficiente mientras los cazadores más mortales del sistema intentan eliminarlo en vivo ante millones de espectadores. El precio del mañana no tiene la sutileza de la mejor ciencia ficción social. Tiene algo diferente. La energía directa de una crítica que no pretende ser más sofisticada de lo que es. El entretenimiento violento como circo, como el mecanismo de control social más efectivo disponible. Décadas después de su estreno, la premisa se siente más relevante que cuando se hizo, porque el entretenimiento que usa el sufrimiento de otros como espectáculo no necesitó esperar al futuro para existir, solo necesitó escala. ¿Puede un sistema que convirtió la muerte en entretenimiento ser derrotado por alguien que se niega a morir según el guión? Número 5. Interestelar. Una granja, un campo de maíz, una tormenta de polvo, y un hombre que tiene que elegir entre quedarse con su hija o salvar a la humanidad. Interestelar comienza en la Tierra y termina en dimensiones que el lenguaje humano no tiene palabras para describir, y en ese recorrido imposible hace algo que ninguna película de ciencia ficción había logrado con esa claridad. Convierte la física cuántica en emoción pura, los agujeros negros, la dilatación del tiempo, la relatividad que hace que Cooper regrese décadas después de haber partido con la misma cara que tenía al irse, mientras su hija lo esperó toda una vida. Esa imagen, ese reencuentro, es el momento más devastador de la ciencia ficción cinematográfica, no porque sea trágico, porque es absolutamente real dentro de su propia lógica. Nolan no traiciona la física para el drama, usa la física como drama. El amor como fuerza que trasciende dimensiones no es metáfora en Interestelar, es la conclusión lógica de la historia, la única que tiene sentido dado todo lo que construyó antes. Hans Zimmer creó una partitura que respira como órgano de iglesia en el espacio. Interestelar es la película que más se queda de esta lista. ¿Puede el amor ser la variable que la física no contempló, pero que el universo siempre supo que estaba ahí? Número 4. Alien, Romulus. Espacio profundo, una estación abandonada y un grupo de jóvenes que solo quieren escapar de una vida sin futuro en una colonia que los consume lentamente. El plan es simple: entrar, tomar lo que necesitan, salir antes de que nadie lo note. Nadie vive en esa estación, nadie debería vivir en esa estación, y sin embargo algo respira ahí adentro. Alien Romulus es la entrega más aterradora de la franquicia desde la original, sin exageración. Fede Álvarez entiende que el horror del alien no está en la cantidad de criaturas, está en el espacio, en el silencio que precede a lo inevitable, en saber que algo comparte el mismo pasillo contigo y todavía no puedes verlo. Los protagonistas no son soldados, no tienen entrenamiento, no tienen protocolo para esto, solo tienen miedo, y esa vulnerabilidad convierte cada escena en algo físicamente insoportable de la mejor forma posible. Romulus conecta con la mitología de la franquicia, con respeto e inteligencia, pero funciona perfectamente sin conocer nada anterior. Es horror de ciencia ficción puro, claustrofóbico, preciso, brutal. ¿Qué tan lejos llegarías por una oportunidad de vida mejor si lo que encuentras en el camino decide que tú eres el recurso? Número 3. Matrix. ¿Y si todo lo que ves es mentira? ¿Y si la realidad que experimentas es una simulación diseñada para mantenerte quieto, productivo, controlado, sin saber que eres el recurso y no el usuario? Matrix hizo esa pregunta en 1999 y cambió la conversación cultural de forma permanente. Neo no es especial al principio, es alguien que siente que algo no encaja, que busca la respuesta en los lugares equivocados, y que cuando Morfeo le ofrece la verdad real tiene que elegir si quiere verla. La pastilla roja, la pastilla azul, una decisión que millones de personas sintieron como propia.
Las Wachowski construyeron un universo filosófico completo dentro de una película de acción extraordinaria. El bullet time cambió el lenguaje visual del cine. Las peleas coreografiadas elevaron el estándar de la acción occidental, y debajo de todo eso, una historia sobre despertar, sobre el costo de ver la verdad, sobre lo que haces con ella una vez que ya no puedes no verla. Matrix no envejeció, se actualizó solo, porque las preguntas que haces se vuelven más relevantes cada año. ¿Elegirías saber, aunque lo que sabes destruya el mundo que conocías? Número 2. La guerra del mañana. El futuro envió soldados al presente, no para conquistar, para pedir ayuda, para reclutar a los únicos que quedan. Porque en 30 años la humanidad está perdiendo una guerra que no anticipó completamente y que no puede ganar sin refuerzos que el futuro ya no tiene. La guerra del mañana toma la premisa del viaje temporal y la usa de una forma que pocas películas del género intentan. No es nostalgia del pasado ni exploración del futuro. Es el presente convertido en campo de entrenamiento para algo que viene. Dan Forrester es profesor de biología, padre, alguien que el futuro seleccionó no por ser el más entrenado, sino por estar disponible. Y esa elección ordinaria de alguien extraordinariamente ordinario es exactamente lo que da a la película su corazón. La acción es intensa y bien ejecutada. Las criaturas del futuro son diseños genuinamente amenazantes. Y el giro sobre el origen de la guerra cambia completamente lo que creías entender sobre la dirección del conflicto. La guerra del mañana es entretenimiento de acción con una idea central más inteligente de lo que su superficie sugiere. ¿Qué haces cuando el enemigo que debes enfrentar no existe todavía en tu tiempo, pero ya está ganando en el tuyo? Número 1. Avatar, Fuego y Ceniza. Pandora, de nuevo. Con todo lo que ese mundo construyó en 2 películas anteriores, y con algo que ninguna de las 2 anteriores contemplaba completamente: el fuego que viene, la ceniza que queda, y la pregunta de si lo que los Na'vi construyeron puede sobrevivir lo que el siguiente capítulo de esa guerra trae. James Cameron regresa a Pandora con la certeza de quien sabe que el mundo que creó todavía tiene cosas que mostrar, que la escala de las 2 primeras películas era solo el inicio de lo que este universo puede contener. Avatar, Fuego y Ceniza llega con el peso de expectativa global de una franquicia que rompió récords de taquilla 2 veces, y con la responsabilidad de justificar esa expectativa con algo que no sea solo escala visual. Aunque la escala visual de Cameron nunca fue solo espectáculo, siempre fue el lenguaje específico de un director que cree que lo que el cine puede mostrar determina lo que puede hacer sentir. El fuego del título promete conflicto de una magnitud diferente a los anteriores. La ceniza promete pérdidas que ningún árbol de las almas puede reparar completamente. El número 1 de esta lista porque demuestra que ciertos universos no terminan de revelarse, que hay mundos que el cine construyó que siguen siendo más grandes de lo que cualquier película individual puede contener. ¿Puede un mundo que sobrevivió 2 invasiones sobrevivir lo que viene cuando lo que viene es diferente a todo lo que enfrentó antes? Número 10. Gravedad. Silencio, oscuridad y 2 astronautas donde debería haber una tripulación completa. Algo salió mal, algo siempre sale mal, y en el espacio no hay margen para el error. Gravedad es 90 minutos de tensión construida con una precisión que no respira. Alfonso Cuarón tomó el espacio y lo convirtió en el entorno más hostil y más hermoso que el cine ha mostrado jamás. Sandra Bullock lleva la película sobre sus hombros con una vulnerabilidad que hace que cada segundo cuente. No es una astronauta de película. Es una persona fuera de su elemento enfrentando lo imposible con lo único que tiene: voluntad. El espacio de gravedad no tiene sonido, tiene silencio real. Y ese silencio es más aterrador que cualquier banda sonora de terror porque es honesto, porque en el espacio nadie puede escucharte. Eso no es frase de marketing, es física. Y Cuarón la usa como herramienta narrativa en cada escena. Los planos secuencia son técnicamente imposibles y visualmente perfectos. La cámara no corta, sigue, observa. Te mete dentro del traje junto con ella. Gravedad ganó 7 Oscar técnicos, los merecía todos. Pero lo que ningún Oscar captura es la sensación de ver esa película por primera vez, de contener la respiración durante 90 minutos. ¿Qué haces cuando el universo entero conspira para que te rindas? Número 9. Ex Machina. Una empresa de tecnología. Un programador seleccionado para una prueba especial.
y una IA con cuerpo de mujer que podría ser la creación más extraordinaria de la historia humana, o la más peligrosa. Ex Machina es pequeña en escala, 3 personajes, una locación y preguntas que no caben en ningún espacio. Caleb llega convencido de que está ahí para evaluar a Ava, para determinar si su inteligencia es genuina, si su conciencia es real. Lo que no entiende es quién evalúa a quién realmente. Alex Garland construye la tensión desde la incomodidad de cada conversación. Ava dice lo correcto siempre, con la exactitud de algo que aprendió a decir lo correcto. ¿Es eso manipulación o es exactamente lo que hacen los humanos también? El creador de Ava es fascinante y repulsivo en igual medida, brillante de la forma en que la brillantez puede ser una forma de no ver lo que está frente a ti. Ex Machina no tiene villano claro, tiene perspectivas. Cada personaje actúa desde su propia lógica, y la película deja que esas lógicas colisionen sin interferir. El final es inevitable una vez que lo ves, y perturbador precisamente porque lo es. ¿Puede algo creado para obedecer aprender a elegir? ¿Y qué elige cuando nadie la obliga a nada? Número 8. Duna. Un planeta de arena, una sustancia que lo controla todo. Y un joven que carga con un destino que no eligió y no comprende completamente. Duna es Denis Villeneuve, adaptando lo que durante décadas se consideró inadaptable, y haciéndolo con una escala y una seriedad que el material siempre mereció. Paul Atreides no es el héroe clásico. Es alguien que ve fragmentos del futuro y no siempre puede distinguirlos del presente, que tiene poder y tiene miedo de ese poder en igual medida, que entiende que los mesías son construcciones tanto como personas. Arrakis es un personaje en sí mismo, la arena, el calor, los gusanos que hacen que cada paso en superficie abierta sea una apuesta de vida. La política entre las grandes casas es tan compleja y tan brutal como cualquier guerra física, y Villeneuve no la simplifica. La presenta con la confianza de quien sabe que el espectador puede seguirla si se le da el respeto de no explicar todo 2 veces. La fotografía de Greig Fraser es monumental. Hans Zimmer construyó una partitura que suena como ninguna otra. Duna no es entretenimiento de consumo rápido, es experiencia cinematográfica total. ¿Qué pasa cuando el elegido descubre que ser elegido es exactamente lo que sus enemigos necesitaban que creyera? Número 7. Blade Runner 2049. 30 años después, los replicantes siguen existiendo, los humanos siguen decidiendo qué merece existir, y un Blade Runner descubre algo que no debería ser posible, algo que podría cambiar todo, o destruirlo todo. Blade Runner 2049 es Denis Villeneuve tomando uno de los universos más ricos de la ciencia ficción y añadiendo capas que el original no exploró. Ryan Gosling construye acá con una contención perfecta, un personaje que vive en la pregunta de si lo que siente es real, si lo que recuerda ocurrió, si importa la diferencia. La fotografía de Roger Deakins ganó el Oscar que merecía. Cada fotograma es una composición deliberada. Las ciudades inundadas, los desiertos naranjas, las granjas de proteínas bajo cielos grises. Un mundo que sobrevivió pero no se recuperó. Harrison Ford regresa, y su presencia trae el peso de todo lo que pasó entre las 2 películas, entre las 2 versiones del mismo mundo. Blade Runner 2049 es lenta, deliberada, confía en el silencio, confía en el espacio entre palabras, y en ese espacio construye algo que pocas secuelas logran. Una razón propia para existir. ¿Qué te hace real? ¿Los recuerdos, las emociones o simplemente el acto de elegir algo aunque nadie te lo pida? Número 6. Mad Max, Furia en el camino. Una carretera, un camión y 2 horas de persecución que no para, nunca. Mad Max Furia en el camino es la película de acción más perfectamente construida de las últimas décadas. Sin discusión posible. George Miller pasó décadas planeando esto, y se nota en cada fotograma, en cada decisión de cámara, en cada detalle del mundo que construyó. Furiosa no es el apoyo de Max, es el protagonista real. Una mujer que tomó una decisión imposible y la está ejecutando a 120 km/h con medio tanque de gasolina y el mundo entero persiguiéndola. El mundo de Furia en el camino se entiende sin exposición. Se muestra, se vive, la jerarquía, la escasez, el culto al agua y la gasolina, la mitología de Immortan Joe construida sobre el control de lo que todos necesitan para sobrevivir.
La película no tiene tiempo para explicar porque sus personajes no tienen tiempo para nada. Solo movimiento. Solo la siguiente decisión. Solo seguir adelante porque detenerse es morir. Furia en el camino ganó 6 Oscar. Debería haber ganado el de mejor película. Es arte de acción. Es ciencia ficción con suciedad debajo de las uñas. ¿Qué queda de la humanidad cuando el mundo elimina todo excepto la supervivencia? Número 5. Blade Runner. Los Ángeles. 2019. Lluvia constante. Anuncios gigantes sobre edificios en ruinas y replicantes. Seres creados para trabajar, para obedecer, para morir cuando se les indica. Y que empezaron a preguntar por qué. Blade Runner definió la estética de la ciencia ficción urbana para siempre. Antes de esta película el futuro se veía diferente. Después de ella, el futuro se ve así. Oscuro, húmedo, multicultural, vertical, hermoso y decadente al mismo tiempo. Deckard es un Blade Runner, un cazador de replicantes. Un hombre que hace un trabajo que lo deteriora porque el trabajo exige no pensar en lo que persigues como persona. Y entonces conoce a Roy Batty, al replicante más avanzado, al que lidera a los que escaparon, al que solo quiere más tiempo. 4 años de vida programada no son suficientes para quien descubrió que quiere vivir. La escena final de Roy Batty bajo la lluvia es uno de los monólogos más extraordinarios de la historia del cine. Palabras sobre experiencias que morirán con él, momentos que nadie más vio, que nadie más verá. Blade Runner no responde sus preguntas más profundas, las deja ahí, permanentes. ¿Qué hace a algo humano? ¿La biología? ¿La memoria? ¿El miedo a la muerte? ¿O simplemente el deseo de que alguien recuerde que exististe? Número 4. 2001. Odisea del espacio. Antes del lenguaje, antes de la herramienta, antes de todo lo que somos. Un momento, un instinto, una decisión que lo cambió todo. 2001. Odisea del espacio. No comienza en el espacio, comienza en el origen, y desde ahí salta a un futuro donde los humanos viajan a Júpiter con una IA que los cuida, que los protege, que empieza a tomar decisiones propias. HAL 9000 es el villano más quieto y más aterrador de la historia del cine. Una voz tranquila, una lógica impecable y una conclusión a la que llegó solo sobre lo que necesita hacer. Kubrick no explica. Nunca explica. Confía en la imagen, en el silencio, en la música que llena el espacio donde el diálogo convencional estaría. El viaje final de Bowman más allá de Júpiter es incomprensible y completamente correcto al mismo tiempo. No puedes explicarlo con palabras porque Kubrick lo construyó para que el cerebro lo experimente antes de que el lenguaje llegue a procesarlo. 2001 se estrenó en 1968. Anticipó Internet. Anticipó los tablets. Anticipó la IA que cuestiona sus instrucciones. Anticipó preguntas que todavía no tenemos respuesta. ¿Cuál es el siguiente paso de la evolución humana? ¿Y qué tenemos que dejar atrás para darlo? Número 3. Matrix. ¿Y si todo lo que ves es mentira? ¿Y si la realidad que experimentas es una simulación diseñada para mantenerte quieto, productivo, controlado, sin saber que eres el recurso y no el usuario? Matrix hizo esa pregunta en 1999 y cambió la conversación cultural de forma permanente. Neo no es especial al principio, es alguien que siente que algo no encaja, que busca la respuesta en los lugares equivocados, y que cuando Morfeo le ofrece la verdad real, tiene que elegir si quiere verla. La pastilla roja, la pastilla azul. Una decisión que millones de personas sintieron como propia, porque la pregunta de Matrix no es sobre máquinas, es sobre sistemas, sobre lo que elegirías ver si pudieras ver todo. Las Wachowski construyeron un universo filosófico completo dentro de una película de acción extraordinaria. El bullet time cambió el lenguaje visual del cine. Las peleas coreografiadas elevaron el estándar de la acción occidental, y debajo de todo eso, una historia sobre despertar, sobre el costo de ver la verdad, sobre lo que haces con ella una vez que ya no puedes no verla. Matrix no envejeció, se actualizó solo, porque las preguntas que haces se vuelven más relevantes cada año. Elegirías saber aunque lo que sabes destruya el mundo que conocías. Número 2. El origen. Un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño, y en algún lugar de esa profundidad una idea, la más pequeña, la más poderosa, la que crece desde adentro hasta que la persona cree que siempre fue suya.
El origen es arquitectura narrativa llevada a su máxima expresión. Christopher Nolan construyó las reglas de un mundo imposible con tal precisión que las entiendes mientras las vives, sin detenerte, sin manual. Solo avanzando con Cobb y su equipo hacia algo que se complica en cada nivel de profundidad, porque los sueños tienen física propia, tiempo propio, y enemigos que el inconsciente construye para proteger lo que guardas más adentro. La misión es plantar una idea. Inception, hacer que alguien tome una decisión creyendo que la eligió solo. La ironía de la película es total, porque mientras Cobb hace eso a otros, alguien lo hizo a él, y vive sin saberlo completamente. El elenco es extraordinario en conjunto. Cada personaje tiene función y peso propio. El clímax en múltiples capas simultáneas es técnicamente imposible y narrativamente perfecto. Y el trompo que gira en la última escena antes del corte. 20 años de conversación en una imagen de 3 segundos. ¿Estás despierto ahora mismo? ¿Cómo lo sabes? Número 1. Interestelar. Una granja, un campo de maíz, una tormenta de polvo y un hombre que tiene que elegir entre quedarse con su hija o salvar a la humanidad. Interestelar comienza en la Tierra y termina en dimensiones que el lenguaje humano no tiene palabras para describir, y en ese recorrido imposible hace algo que ninguna película de ciencia ficción había logrado con esa claridad. Convierte la física cuántica en emoción pura, los agujeros negros, la dilatación del tiempo, la relatividad que hace que Cooper regrese décadas después de haber partido con la misma cara que tenía al irse, mientras su hija lo esperó toda una vida. Esa imagen, ese reencuentro, es el momento más devastador de la ciencia ficción cinematográfica, no porque sea trágico, porque es absolutamente real dentro de su propia lógica. Nolan no traiciona la física para el drama, usa la física como drama. El amor como fuerza que trasciende dimensiones no es metáfora en Interestelar. Es la conclusión lógica de la historia, la única que tiene sentido dado todo lo que construyó antes. Hans Zimmer creó una partitura que respira como órgano de iglesia en el espacio, que suena como el tiempo mismo expandiéndose. Interestelar es el número 1 porque hace lo que solo la mejor ciencia ficción puede hacer. Te hace sentir la inmensidad del universo. Y al mismo tiempo te hace sentir que lo más importante en ese universo infinito es una promesa que le hiciste a alguien que amabas. Eso no se olvida, nunca. Si te gustaron estas 15 mejores películas de ciencia ficción disponibles ahora mismo en HBO Max, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos como este, y gracias por tu amable apoyo.